Hola, bienvenidos. A través de la Biblia de Les Feldick, ganadero agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases de Biblia en casa por 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, es bueno tener a todos de vuelta para otra sesión de grabación. Sabes, es asombroso lo rápido que pasan estos meses, ¿no? La primera cosa que sabemos es que es hora de otra grabación y otros 4 programas. Así que estamos contentos por todos ustedes que pudieron venir y siempre confiamos en que el Señor los trae y los lleva a casa segura, porque sabemos que muchos de ustedes manejan una distancia y para aquellos de ustedes que se unen a nosotros por televisión, cuánto apreciamos sus cartas y sus llamadas. Mi esposa y yo decíamos que sería emocionante saber cuántos miran, no que te asustaría hasta la muerte. Así que tal vez está bien que no lo sepamos. Pero de todos modos, apreciamos sus cartas y su ayuda financiera. Después de todo, no tenemos a nadie que nos respalde. No estamos conectados con ninguna organización. Solo somos personas comunes y mi esposa y yo manejamos todo solos, excepto por la chica que lleva nuestra contabilidad, por supuesto. Pero apreciamos saber de ustedes, ya sea por teléfono o por carta. Está bien, ahora le dije a la clase, mientras esperábamos que las cámaras estuvieran listas, he estado indeciso sobre si continuar y terminar los capítulos 21 y 22, o si debería, apropiadamente en este momento, volver y repasar más o menos lo que hemos cubierto en el libro de Apocalipsis y, hasta, supongo, este mismo momento, realmente no he tomado una decisión, pero creo que tal vez sería bueno volver y repasar nuestra línea de tiempo. Solo pondremos cosas en la pizarra, buscar todas las escrituras, ya hicimos bastante, e incluso retengo un poco la revisión tanto como lo hago en este programa en particular debido a aquellos que han recibido las cintas, porque después de todo, si quieren repasar, todo lo que tienen que hacer es sacar una cinta y volver a mirarla. Pero sé que hay muchas más personas uniéndose a nosotros ahora en televisión que aquellas que están recibiendo las cintas. Así que, para el beneficio especialmente de nuestra audiencia televisiva, vamos a hacer una rápida revisión del periodo de tiempo que ha transcurrido en relación con el libro de Apocalipsis, que por supuesto serían los 7 años de tribulación, seguidos por el reinado de 1000 años de Cristo, que llamamos el milenio. Así que iré a la pizarra y, como dije, para fines de visión, señalaré algunos de estos aspectos de estos 1007 años. Ahora, por supuesto, hemos estado saliendo de la era de la iglesia y sabemos que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y así es como Pablo generalmente se refiere a ella, la iglesia que es su cuerpo, y eso, por supuesto, es lo que cuenta. No importa si somos miembros de una denominación en particular o no. Lo que cuenta es si somos miembros del cuerpo de Cristo. Hemos experimentado su salvación. Entonces, por supuesto, para que todas las cosas relacionadas con la profecía, y hemos tratado de enfatizar eso desde que hemos estado enseñando, incluso desde el Antiguo Testamento, que todo lo relacionado con la profecía se refiere principalmente a la nación de Israel. No hay nada en la profecía relacionado con la iglesia y queremos que eso quede muy claro. Ninguna profecía se asocia con la iglesia, pero toda profecía está dirigida y conectada con la nación de Israel. En consecuencia, dado que la era de la iglesia ha sido más o menos un periodo de tiempo entre paréntesis, intercalado entre el programa profético de naturaleza gentil en contraposición a la profecía que se relaciona con Israel y, por supuesto, la mayoría, si no todos, de los fundamentos. La era de la iglesia provienen de la pluma del apóstol Pablo. Por lo tanto, solo sigue que el cuerpo de Cristo tiene que ser removido. Y por supuesto, solo Pablo. He tenido algunas personas que escriben algunas de estas preguntas sobre el rapto. Y lo primero que puedo entender es que no comprenden el hecho de que la iglesia es estrictamente una revelación de Pablo. En otras palabras, no puedes encontrar nada
relacionado con la iglesia en el Antiguo Testamento. Simplemente no está allí. No puedes encontrar nada relacionado con el cuerpo de Cristo en los evangelios. Simplemente no está allí. Y no es hasta que el apóstol Pablo aparece en escena y tiene esta gran revelación del Señor ascendido y glorificado que ahora, dado que Israel ha rechazado a su Mesías, ha rechazado al Rey y al reino, y la oportunidad, por supuesto, de evangelizar a las naciones que estaba en el horizonte, Dios aparta a Israel, la pone en una dispersión que sabemos y hemos sido testigos que ha durado ahora estos 1900 y tantos años, y se vuelve hacia los gentiles completamente sin la nación de Israel. Y ese es un concepto. Muy pocas personas parecen entender que el cuerpo de Cristo es predominantemente gentil por naturaleza, no está asociado con la profecía, no está asociado con las promesas dadas a Israel, pero es ese derramamiento único de la gracia de Dios sobre las masas gentiles que pueden experimentar la salvación, se convierten en hijos de Dios por virtud de la fe, más la fe sola en el Evangelio, y así nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Israel, mientras tanto, ha pasado los últimos 1900 y tantos años, según el Antiguo Testamento, así como según Pablo, en una ceguera espiritual que ha durado hasta el día de hoy. Y aunque puedan parecer religiosos, en su práctica del judaísmo del Antiguo Testamento, en esencia están ciegos a tanta verdad espiritual, especialmente en lo que concierne a su Mesías, el Cristo. Ahora sé que tengo personas judías escuchando mi programa, y lo digo, teniendo eso en mente con mucha amabilidad, que están ciegos. No pueden comprender estas cosas a menos que, por supuesto, el Espíritu abra su entendimiento. Así que, ya que el cuerpo de Cristo, ahora conocido como la era de la Iglesia, es estrictamente una revelación de Pablo, no lo encontrarás en ningún otro lugar excepto en las cartas de Pablo, y así Pablo es el que en 1 Corintios 15, versículo 51 dice: «He aquí, les muestro un misterio». Ahora, un misterio en las Escrituras es un secreto. La misma palabra griega se traduce como secreto muchas veces, y así Pablo dice: «Estoy revelando un secreto que hasta su tiempo había estado guardado en la mente de Dios», y estaremos viendo todo eso en futuros programas. Y podemos mostrarlo tan claramente en las Escrituras que estas cosas se mantuvieron en secreto en la mente de Dios hasta que Él consideró apropiado revelarlo a este apóstol. Así, luego dice: «Les muestro un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados». En otras palabras, cuando el cuerpo de Cristo esté finalmente completo y el último haya sido traído, habrá un llamado de aquellos que están vivos y permanecen por virtud de un cambio de este cuerpo al nuevo cuerpo glorificado. Y por supuesto, todos aquellos que han muerto en Cristo en el cuerpo serán resucitados con su nuevo cuerpo. Luego, por supuesto, llegamos a que Dios retoma donde lo dejó con la nación de Israel, y llamamos a esto la 70ª semana de Daniel, o los últimos 7 años de la profecía original de 490 años de Israel, que por supuesto se remonta al capítulo 9 de Daniel. Pero tenemos que entender que solo se cumplieron 483 años para cuando Cristo fue crucificado, y eso dejó 7 años sin cumplir de los 490. Ahora, por supuesto, dado que la era de la Iglesia ha sido intercalada entre los 483, donde fue crucificado, y ahora la Iglesia se ha ido, Dios está ahora en posición de llevar a cabo ese periodo final de 7 años que aún pertenece a los 490 años proféticos. Y eso, por supuesto, es de lo que trata todo el libro de Apocalipsis, es el desarrollo de estos últimos 7 años de la relación de Dios con la raza humana en general, pero en particular con la nación de Israel. Está bien. Y luego, como encontramos en el libro de Apocalipsis, atando todo con Daniel, que el primer evento de estos últimos 7 años será la aparición del anticristo. Y como tal, él va a firmar este tratado de 7 años con Israel. Ahora, por supuesto, con el tratado que se ha firmado entre Israel y los palestinos, ha habido mucha confusión. Supongo
Algunas personas piensan que este es el tratado de paz, que el anticristo ahora puede aprovechar, y regresan a Daniel 9, versículo 25, donde dice, y él confirmará. Bueno, eso puede o no ser cierto, porque en lo que a mí respecta, este tratado de paz que acaban de firmar no es más que un acuerdo para estar de acuerdo o en desacuerdo, y no creo que tenga mucho valor por mucho tiempo, pero sea lo que sea, sabemos que el anticristo va a aparecer, y siempre enfatizo que será un ser humano ordinario. Quizás no debería decir ordinario, pero nacerá de mujer. Él será carne y hueso, pero creo que será muy parecido a Judas. Será utilizado por Satanás para cumplir todas estas aspiraciones satánicas, y así aparecerá como un tremendo manipulador político. Él va a ser un individuo del tipo carismático. Con eso quiero decir que tendrá la capacidad de manipular a las personas y tendrá ese tipo de personalidad. Él podrá entrar, podrías decir, en casi cualquier tipo de cumbre y captar su atención. Lo escucharán y, en consecuencia, se llevará a la posición de tener el poder de hacer ese tratado de paz con Israel en el Medio Oriente, y para cuando regrese a su sede, que creo que estará en algún lugar de Europa, de repente nos daremos cuenta de que muchas otras cosas están ocurriendo en estos mismos días iniciales de los 7 años. No solo aparecerá el anticristo, sino que también lo harán los dos. Testigos que vendrán a las calles de Jerusalén y comenzarán el testimonio de Jehová Dios a Israel, a quien, por supuesto, el anticristo ahora le ha dado permiso para construir el templo, y el culto en el templo volverá a la escena. Y por supuesto, si alguno de ustedes ha estado en Israel últimamente, probablemente incluso hayan ido al Instituto del Templo, donde el elemento religioso judío tiene todo listo. Para la reinstitución del culto en el templo, tienen todas las vestiduras colgadas en maniquíes, tienen todos los instrumentos que necesitarán para el culto sacrificial, y solo están esperando el permiso para construir su templo. Y así, de alguna manera, no sabemos cómo, si la mezquita de Omar será comprometida y podrán construir un templo o algo parecido cerca de ella, o si por algún acto de guerra o de la naturaleza, la mezquita de Omar será destruida, no lo sabemos. Pero sabemos que Israel una vez más tendrá su templo y culto en el templo durante los primeros 3 años y medio. Y el anticristo va a poner su sello de aprobación en eso. Y Israel, por supuesto, estará tan emocionado de pensar que ahora tienen su templo de vuelta, porque Israel sin el templo es, bueno, casi como un neumático desinflado, podrías decir. Simplemente están desesperanzados. Y así esta es su anticipación. Todo lo que leas sobre las cosas en Israel esta noche, lo hacen con eso en mente, que ahora están buscando a su Mesías. Por supuesto, ahora están esperando que Él venga por primera vez, no por segunda vez, porque no reconocen que Cristo fue el Mesías. Pero de todos modos, cuando los dos testigos hagan su aparición, lo recogemos por supuesto en el capítulo 10 de Apocalipsis, y ellos estarán testificando principalmente a la nación judía, y de ese testimonio siento que los 144,000 jóvenes judíos parecerán en la escena, serán sellados para ahora rodear el globo, y no llevarán el evangelio de la gracia como lo hemos tenido aquí en la era de la iglesia, sino que volverán al mensaje básico que instituyó Juan el Bautista, que Cristo y los 12 predicaron, y ese es el evangelio del reino, lo que significa que el rey viene. Y eso ciertamente es una buena noticia para ese periodo de la historia. Bueno, varias y diversas otras cosas, y recordarás si estuviste con nosotros que sentimos que la Confederación de Naciones Rusas o del Norte invadirá Israel poco después de que se haya hecho el tratado en contra de la idea del anticristo, y Dios los destruirá en las colinas de Israel. Así que será una rápida eliminación de esas naciones como enemigos de Israel. Y luego, a medida que avanzas a través de este periodo de 7 años, sabemos que a medida que se cumplan o se lleven a cabo los sellos, habrá un cuarto de la población humana destruido. Y luego, para cuando lleguemos al punto medio, estos 2 testigos serán asesinados. ¿Recuerdas? Y estarán tendidos en las calles de Jerusalén durante 3 días. ¿Y luego qué? Serán devueltos a la vida, y todo el mundo, dice la Escritura, los verá ascender
Ahora eso, por supuesto, ha sido posible gracias a la tecnología, a nuestro sistema de comunicación por satélite. Luego, en este punto medio, el anticristo regresará de su cuartel general en Europa y ahora entrará en el templo no para hacer las paces con Israel, sino todo lo contrario. Él va a profanar su templo y va a obligar a los judíos a adorar a él como su Dios. Y por supuesto, esto será simplemente un anatema para un judío y por lo tanto van a sufrir la horrible persecución de este hombre. Él va a usar todo lo que esté a su alcance. Ahora bien, otra cosa que lo complica aún más es que Satanás será expulsado del cielo. Sí, tiene acceso al cielo esta noche. Y él va a ser expulsado y las escrituras dicen que va a desconectar todos los enchufes, por así decirlo. Él va a hacer todo lo que pueda porque solo le quedan 3 años y medio y sabe que su tiempo es corto. Además, las escrituras se refieren a estos últimos 3 años y medio como el periodo de la ira de Dios. Así que siempre tengo que señalarlo de esta manera. Eso va a ser un doble descarga sobre este planeta, por un lado de las fuerzas satánicas y por el otro lado de un Dios justo. Y tú y yo, como seres humanos, no podemos comprender cómo será esos últimos 3 años y medio. Quiero decir, puedes ver las horribles imágenes en las noticias de Yugoslavia y otras áreas del mundo. Puedes reflexionar sobre el Holocausto, tan horrible como fue, pero nada de eso se acercará a esos últimos 3 años y medio. Quiero decir, simplemente no podemos comprenderlo. Y la razón por la que digo esto es porque Jesús mismo lo dijo en Mateo 24, que estos serán días de grandes tribulaciones como nunca antes hubo, ni jamás volverá a haber. Y así, esto es lo que el viejo planeta tiene en su perspectiva, es el derramamiento final, donde no solo la ira de Dios, sino también la ira de Satanás, que espera aparentemente vengarse de Dios de una forma u otra. Luego, por supuesto, a medida que esos diversos juicios y eventos catastróficos se cumplan, nunca pierdas de vista que la razón de todo esto es saldar la hipoteca. Satanás, que vimos en el capítulo 5 de Apocalipsis, ¿recuerdas? Cuando vio el rollo, que era realmente una hipoteca, y quitaron los sellos, y que saldar la hipoteca es realmente todo el alcance de la tribulación, y como resultado entonces el planeta será liberado de la maldición, o la maldición será levantada del planeta, como prefieras decirlo, y como resultado entonces de derrotar a Satanás y levantar la maldición, el planeta será preparado para un proyecto de renovación que Dios, por supuesto, llevará a cabo en poco tiempo y lo hará listo para el reino. Cuando Él regrese, establezca su reino aquí en la tierra, entonces será glorioso. La tierra será restaurada como era en el jardín del Edén, no solo en un pequeño área, sino que todo el planeta volverá a una situación de jardín del Edén. Y será glorioso, está bien. Entonces, al haber consumado estos 7 años, Cristo regresa, destruye los ejércitos restantes y a todos los que aún están en rebelión, y la tierra es restaurada, como ya he dicho, a una condición como la que tenía en Edén. Y ahora vienen los 1000 años. Ahora, siempre me gusta recordar a mis clases que sabemos que se ha hablado del reino, se ha profetizado a lo largo de todo el Antiguo Testamento, la venida del rey y el reino, cuando Israel reinará gloriosamente. Pero no es hasta que llegamos a Apocalipsis que tenemos un marco de tiempo adjunto de 1000 años. El Antiguo Testamento habla de que para siempre, este reino va a ser eterno. Bueno, entonces tenemos que reconciliar algunas cosas. Entonces, ¿por qué Apocalipsis habla de 1000 años? Bueno, la razón por la que tiene que estar limitado a 1000 años es que, como resultado, nuevamente, de todos los eventos de la tribulación, recuerda que la mayor parte de la población mundial va a perder la vida. Aquellos que se han convertido en creyentes por la predicación de los 144,000 serán mártires y serán resucitados en un momento posterior,
pero aún van a ser sobrevivientes. Para cuando recordemos, lleguemos al final de los 7 años, habrá sobrevivientes, algunos de los cuales han escuchado el mensaje, se han convertido en creyentes, predominantemente gentiles, y ellos serán la semilla de las naciones gentiles que entrarán en el reino. También recordamos que en el punto medio de la tribulación, un remanente entero de Israel bajó a las montañas al sureste de Mire Jerusalén. Mateo 24, nuevamente, Jesús mismo habla de ello. Y el remanente de Israel, en su mayor parte, estará en esta área protegida y Dios se va a encargar de ellos, así como lo hizo con la nación de Israel en los 40 años en el desierto durante 3 años y medio. Entonces, en su segunda venida, finalmente se convierten en creyentes, la nación en su conjunto, y serán entonces la semilla de la nación de Israel. Y así, ahora entrando en el reino con Cristo gobernando y reinando como Rey, los creyentes gentiles que han sobrevivido a la tribulación serán la semilla de las naciones gentiles. Este remanente de Israel que será salvado por reconocer a su Mesías venidero ahora, aunque sea la segunda vez, será el comienzo de la nación de Israel. Así que este periodo de 1000 años será un periodo de tremenda población nuevamente. Una explosión poblacional. Porque ves, no hay pecado, no hay muerte. Satanás está encerrado. Va a haber una prosperidad tremenda, una producción de alimentos tremenda, un clima ideal. Como dije, va a ser el jardín del Edén. Por lo tanto, naturalmente sigue que habrá un aumento tremendo en la población de todas las naciones gentiles, así como de la nación de Israel. Pero a pesar de que estos niños recién nacidos provenientes de estos creyentes no tendrán oportunidad de rebelarse abiertamente porque no hay fuerza satánica operando, y Cristo va a gobernar con un poder benevolente absoluto como Rey. Sin embargo, estos niños nacerán todos con la misma antigua naturaleza adámica con la que nacieron sus padres. Y así, al final, el Apocalipsis nos dice que Satanás tendrá que ser, ¿qué? Liberado por un corto tiempo. Bueno, ¿por qué? Vaya, cuando lo tenemos encerrado y todo va tan bien, ¿por qué dejarlo volver? Bueno, toda esta nueva generación de niños que nunca han tenido que tomar una decisión a favor o en contra de Dios tendrá que ser llevada a un lugar de elección. Tienen que ejercer su libre albedrío, así como todos nosotros tuvimos que hacerlo. Y solo hay una manera de dar una elección, y es que tiene que haber más de una opción. Y así, Satanás tiene que ser traído de vuelta con el único propósito ahora de dar a todas estas nuevas generaciones de niños que nunca antes han tenido que tomar una decisión. Satanás regresa y se le da la plena oportunidad nuevamente de presentar sus opciones, tal como lo hizo con Eva en el jardín. Tendrá que ser ese mismo tipo de tentación porque el reino ha sido tan glorioso. ¿Quién podría querer algo diferente? ¿Quién podría querer algo mejor? Bueno, ves, Eva lo tenía también, pero ¿cuál era su artimaña? ¿Con qué la tentó? Puedes ser como Dios. Está bien, y creo que lo mismo va a suceder aquí. Satanás va a regresar y va a tentar a esas nuevas generaciones con todo el concepto. Bueno, sí, lo tienes perfecto, pero aún no eres Dios. ¿No te gustaría ser como Dios? Así lo seguirán al pie de la letra. Y luego, inmediatamente después de que hayan tomado su decisión, Dios los borrará de la faz del planeta. Y ese es el final del tiempo, tal como lo conocemos. Ese es el final de los 1000 años. Y luego, como vimos en nuestro último programa, después de que eso haya terminado, ahora es el momento de llevar a todos a su lugar para responder por lo que han hecho en la carne. Y tenemos el gran trono blanco para los incrédulos. Los creyentes ya han tenido su punto juzgado o recompensas otorgadas en el poco después del rapto, pero ahora el gran trono blanco está llevando a cada individuo perdido a un lugar donde será el registro y él irá a su perdición. Y la pregunta surge, ¿quieres decir que habrá castigos? Absolutamente los habrá.
Tomas a la pobre persona inocente que ha vivido una buena vida y pensó que estaba bien. Naturalmente no va a sufrir tanto como el criminal vicioso y lo que sea. Y así, cuando alguien hace la pregunta, dice, bueno, ¿de dónde sacas eso? Bueno, ¿recuerdas cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal y estaba ministrando en algunas de las ciudades de Galilea, Cafarnaúm en particular? Él dijo, ay de ustedes, Cafarnaúm, será más tolerable para Sodoma y Gomorra que para ustedes en el día del juicio. Porque dijo, si Sodoma y Gomorra hubieran visto lo que vieron, se habrían arrepentido. Ahora, en otras palabras, ¿qué quería decir? Bueno, si Cristo hubiera ido a Sodoma y Gomorra y realizado los milagros y presentado a Dios en la carne como lo hizo, en Cafarnaúm, Dios dice que Sodoma y Gomorra se habrían vuelto a él, pero Cafarnaúm no lo hizo. Y luego también da la otra ilustración de cuál era Tiro y Sidón. De la misma manera, él dijo que se habrían arrepentido, ciudades malvadas como eran, pero Israel no lo hizo a pesar de que tenían al Mesías en medio de ellos. Así que ese será el gran trono blanco y luego, como vimos, eso envía a los perdidos, a su perdición en el lago de fuego que no es el infierno. Y en nuestro próximo programa ahora vamos a entrar en el capítulo 21. Y después de que todo esto se consuma, hemos pasado por la era del reino y hemos visto a los rechazadores, los rebeldes, todos sacados de la escena y enviados a su perdición. Luego, como veremos en nuestro próximo programa ahora, en el capítulo 21, es una declaración asombrosa, verso 1, y lo retomaremos en el próximo programa, pero solo para mirarlo por un momento. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Ves? Así que eso significa que el reino va a ser interrumpido, va a ser levantado del planeta el tiempo suficiente para que un planeta completamente nuevo aparezca en la escena, y creo que tengo la razón para eso, pero por ahora nuestro tiempo se ha acabado. Tenemos que concluir pero solo ten en cuenta que este planeta, cuando lleguemos al final del reinado de 1000 años, ha agotado su utilidad, si puedo decirlo de esa manera. Y vamos a ver entonces al principio del próximo programa qué le sucede. Y en su lugar vendrá entonces este nuevo cielo, nueva tierra, y todos los aspectos que siento que estaban en el reino aquí, en esta tierra del jardín del Edén, simplemente continuarán en los nuevos cielos y la nueva tierra, que serán una copia exacta, creo, del reino, como lo hemos visto aquí al principio del reino, en Apocalipsis y el Antiguo Testamento. Pero eso, por supuesto, será entonces la eternidad. Y nuevamente vamos a pasar la eternidad no flotando en una nube, sino en un reino, en uno más nuevo. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 64552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.